Muy buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad. Espero que se encuentren muy bien, que Dios esté bendiciendo sus vidas. El día de hoy estaremos estudiando el capítulo número 1 del libro de Levítico. Y el tema que nos empieza a introducir, como vimos en la introducción al libro por Alan, es que las primeras cosas que se empezarán a hablar es acerca de las ofrendas. Y este libro es muy importante porque el tema principal o eje de este libro va a ser la santidad. Va a ser lo que el pueblo de Dios debe hacer para mantenerse en una santidad, es decir, mantenerse puro, mantenerse, si le ponemos una imagen, mantenerse blanco delante de Dios. Y es de esta forma que Dios empieza a dar una serie de instrucciones, pero esto no podía suceder hasta que el pueblo no tuviera construido el tabernáculo, que fue lo que vimos en la última parte del libro de Éxodo. Y ahora que ya lo tienen, empieza a dar unas instrucciones de qué se debía hacer y empieza a dar el significado de las cosas que debían hacerse directamente en ese tabernáculo y no por fuera, pues era el lugar donde Dios había decidido que iba a habitar de alguna forma, donde lo podían encontrar, donde se podían reunir. Entonces, y algo que veremos de los sacrificios hoy, de los holocaustos, es que todos debían hacerse en presencia de Jehová. Entonces, miremos que el versículo 1 es Dios llamando a Moisés. ¿Y de dónde le está hablando? Desde el tabernáculo de reunión. Era ahí el lugar donde él, desde ahí iba a hablar con Moisés. Y es algo que nos trae el texto acostumbrado desde Éxodo. Y la primera instrucción que nos va a dar es acerca de la ofrenda por holocausto, es decir, una ofrenda que iban a entregar a Dios en holocausto, es decir, quemada, y esto con un propósito. Y eso nos lo dice el versículo 4, es la expiación suya. Y esta palabra expiación que está es puesta, lo que expresa, lo que nos quiere enseñar, es que con este sacrificio, lo que ellos estaban buscando, que era borrar, que ellos estaban buscando estar bien con Dios, esto iba a tapar los pecados que habían en ellos. Entonces, en este capítulo se nos presentan un tipo de sacrificio, que es el holocausto, pero de tres tipos de animales. El primero es el vacuno, de los versículos 3 al versículo 9. El segundo es de las ovejas o cabras, del versículo 10 al 13. Y también están las aves, que se nos dirá en el versículo 14, que podría ser de tórtolas o palominos. Pero miremos un poco el tipo de ofrenda, la intención y el propósito del holocausto. El versículo 3 dice que si fuera un holocausto y este fuera vacuno, debía ser de macho sin defecto. Lo ofrecerá. Dice, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado por expiación suya. Entonces, ¿cuáles son las características? Primero, que no tenga defecto. Debía presentarse algo bueno, útil, macho. ¿Por qué? Dicen los comentaristas que es algo útil, es decir, que servía. Miremos que el tipo de animales que están dando era útiles para el pueblo de Dios, no eran animales salvajes ni distintos. Entonces, estos animales que podían servir para ellos a su sustento diario era lo que entregaban como ofrenda, no entregaban nada externo o extra, sino algo que les servía a ellos. Muy importante también que nos dice, de su voluntad lo ofrecerá. Algo, mis hermanos, que debemos entender y saber es que Dios, las ofrendas que desean de nosotros, son ofrendas de voluntad. Ya hablaremos de esto un poco más adelante, pero debe ser de voluntad. ¿Dónde se debían ofrecer? A la puerta del tabernáculo. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Esta condición que debía ser delante de Dios es algo que se nos dice tanto para el holocausto vacuno como para el holocausto de ovejas o cabras y también para el holocausto de aves. Entonces era un requisito que esto pasase frente a la presencia del Señor que habitaba en el tabernáculo. Y el versículo 4 nos da el propósito, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces, lo que hacían los judíos era poner sus manos en la cabeza del animal. Esto en representación de que aquella falta que habían cometido estaban puestas sobre ese animal. Tres tipos de animales entonces.
Esto nos muestra que Dios desea que todos se acerquen a arrepentimiento y que entreguen esa ofrenda a Dios, puesto que un animal vacuno costaba más que un ave, más que una oveja, pero ha puesto distintos tipos de animales para que todo el pueblo, sin importar su situación económica, se pueda acercar a presentar esa restauración delante de Dios. Otra cosa muy importante que vemos es que todos estos sacrificios eran ministrados únicamente por los sacerdotes en el tabernáculo y siguiendo una serie de pasos que Dios le diría. En el caso de la ofrenda vacuna se debía degollar. Los sacerdotes ofrecerían la sangre, pues esta es la vida del animal. La rociarían y luego lo que haría es dividir las piezas y todo se quemaría por fuego. Y al final del versículo 9, al final del versículo 13 y al final del versículo 17 tenemos la misma expresión. Ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y es que Dios se complace de la obediencia de estos sacerdotes y de la persona que trae el holocausto cuando todo se hace en el orden de Dios. Y eso es muy importante. Pero habiendo visto ya el tipo de sacrificios que nos presenta este primer capítulo, que es un holocausto para expiación, es decir, para ocultar el pecado, puesto eso dañaba la relación de ellos con Dios, vale la pena hablar de que si eso era antes como es ahora. Ahora ustedes y yo no necesitamos ni requerimos estar yendo a un lugar para sacrificar un animal. De hecho, no hay nada que usted y yo podamos ofrecer en algún lugar para expiar pecados. Eso es algo que nuestro Señor Jesús ya cubrió, dictó en el nuevo pacto. Si recordamos la cena de la última cena, donde Jesús dice, esta es mi sangre que por vosotros es rociada, la sangre que ahora es señal del nuevo pacto. Ese nuevo pacto está tomando la forma de lo que está puesto aquí. Esa sangre que era quitada de la vida, en este caso de Jesús, que era sin defecto, que estaba presentado allí para no expiar pecados, sino como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dando así cumplimiento también al tipo de fiestas que estaremos viendo mucho más adelante y a detalles. Pero el cumplimiento estaba en Jesús. Estas son tipos de sombras o tipos que se llaman del Antiguo Testamento de lo que venía a ser a Jesús. Es decir, que usted y yo hoy en día no tenemos nada que presentar ante Dios para expiar pecados. Jesús, dice Hebreos, que se presentó una sola vez, una única vez tuvo que padecer el sacrificio y para siempre. Es un sacrificio perfecto que ha quitado el pecado. ¿Qué entonces queda para nosotros? Bueno, si bien Dios ahora no exige sacrificios para ti y para mí de tipo de animales, sino exige un tipo de ofrenda que tú tengas que llevar para tratar tu pecado. Él no ha cambiado el estatus que tiene en el Antiguo Testamento de desear, de animar a su pueblo que somos nosotros a que continuemos una vida de santidad. De hecho, este libro de Levítico se nos menciona, dice, sed santo, pues yo soy santo, dice Jehová. Entonces, y eso lo vemos también en el Nuevo Testamento. Ahora, no se trata que yo pueda presentar algo para expiar mi pecado, no se trata que yo pueda hacer algo, ofrecer un tiempo, un dinero para expiarlo, como algunas enseñanzas tratan de mostrarnos, sino que ahora la responsabilidad de nosotros, que no ha cambiado desde el Antiguo Testamento, es nosotros mantenernos santos delante del Señor. Puesto nuestra mirada en Jesús, dice Hebreos capítulo 12. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿y cómo no me mantengo yo santo si igual el día de hoy sigo pecando? Pues 1 Juan 1.9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ha cambiado a que tú pidas perdón de forma también voluntaria. Ahora, el Nuevo Testamento, Pablo, a través de la carta de los Romanos, dice que nosotros debemos ser un sacrificio vivo, teniendo en cuenta que nos ha introducido también en la primera carta a los Corintios, diciendo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, donde reside ahora la presencia de Dios. Y Dios lo que desea de obediencia
para que nuestra vida se pueda decir, como dice el final del versículo 9 de este capítulo 1 de Levítico, como se dice el final del versículo 13, al final del versículo 17, que diga, es olor grato para Jehová, es que tú y yo obedezcamos lo que Dios dice y lo hagamos como Dios dice que se debe hacer. Por esto, Romanos 12:1 dice que ruego por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto, es nuestra forma de presentarnos a Dios de forma racional. Versículo 2 de Romanos, diciendo que no nos conformemos con el pensamiento que hay ahora en este mundo. Bien, también le dijo Dios al profeta Samuel, entregándole un mensaje al rey Saúl. Dios le agrada más la obediencia, le agrada más esto que los sacrificios. También le dijo el profeta Amós que el obedecer, que el conocimiento de Dios es mucho mejor que los holocaustos, que es el tema del cual estamos hablando aquí. Entonces, si bien no tenemos que presentar nada para que nuestro pecado sea expiado, para recibir el perdón de Dios, más allá del arrepentimiento, sí es necesario que tú y yo de forma diaria estemos preguntándole al Señor cómo obedecer. Pues la figura de sacerdotes o levitas que Dios ha entregado ahora somos nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5 versos 20 y 21 dice que somos embajadores de su mensaje, de su evangelio, como si Él rogase por medio de nosotros, diciéndole a la gente que arrepiéntase. Es la forma, arrepentirse creyendo en Cristo Jesús, pueden ser parte de este nuevo pacto y es la forma como la gente puede llegar ahora a estar bien con Dios. Y entonces es muy claro, mis hermanos, para terminar este devocional, recapitulemos. Capítulo 1 de Levítico habla de un tipo de ofrenda y es el holocausto para el fin de expiar los pecados cuando alguien había cometido pecado frente a Dios. Un tipo de ofrenda y se podía presentar en 3 tipos de animales: vacuno, ovejas o cabras y por aves. El proceso era que la gente lo llevaba ante los sacerdotes, ponían sus manos en la cabeza y esto era por señal de que ese animal iba a tomar el pago del pecado de la persona, que debía ser la muerte. El animal debía ser degollado, desollado, dependiendo del tipo de animal. Su sangre debía ser vertida y todo debía ser quemado. Hemos aprendido y dicho que para nosotros en nuestra época el pago fue tomado por Cristo Jesús, no como una expiación, sino siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora tú y yo tenemos entrada libre al trono de la gracia para relacionarnos directamente con Dios, pero Dios sigue demandando una santidad. Una vez arrepentidos, cada vez debemos procurar la obediencia a Dios para que al final de nuestra vida, al final de nuestro día, al final de nuestra jornada, al final de nuestra actividad, Dios pueda decir que es olor grato nuestra obediencia y lo que estamos haciendo para Él, mis hermanos. Es el mensaje del día de hoy. Espero que haya sido claro y sea de edificación para su vida. Es nuestra prioridad agradar a nuestro buen Dios. Dios los bendiga.